Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. En esta oportunidad te quiero hablar un poco el tema de la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Las divisiones entre los cristianos es un hecho. Hay más de 70,000 denominaciones religiosas en todo el mundo y todas afirman ser la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es una sola. Y esa verdad es revelada por el Espíritu Santo. De modo que Cristo no fundó 70,000 iglesias, ni hay 70,000 verdades, tampoco hay 70,000 Espíritus Santos. La división es del diablo, la división no es de Dios. Así es de que el materialismo, el ateísmo militante, la cultura de la muerte, la indiferencia y el sincretismo solo son algunos factores que se unen para negar la existencia de Dios, y el cristianismo está dividido. Pero ¿quiso Jesucristo fundar una iglesia? Jesucristo oró al Padre por la unidad de los cristianos. Veamos qué nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, sean también uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Jesucristo ora al Padre por la unidad de los cristianos. En Juan 10:16, la voluntad de Cristo es esta: y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Esta es la base de la doctrina cristiana católica. Unidad de doctrina en todo el mundo, obedeciendo la voluntad de Jesucristo. En Efesios 4:5 dice: un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. San Pablo da las directrices y las características de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la verdadera iglesia fundada por Cristo? Veamos. Vamos a utilizar el método bíblico y también histórico. Vamos más atrás con la Biblia. Mateo 16:18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 18:19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí hay tres cosas. La primera, edificaré. Es decir, yo, Jesucristo, será el constructor de esa iglesia. O sea, la iglesia no es un invento del hombre, sino es un invento de Jesucristo. Jesucristo mismo dijo: yo seré el constructor de esa iglesia. 2. Mi, en singular, mi, una. Cristo no dijo: en este pedregal edificaré mis iglesias, sino que edificaré mi iglesia, una sola, la iglesia de Jesucristo. Iglesia. Cristo usa el término iglesia. ¿Qué entendía Cristo por iglesia? No es como afirma Lutero, que la iglesia es invisible, sino una congregación visible que te bautiza y te incorpora a la vida cristiana. Veamos qué significa iglesia. Iglesia para el pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento, y lo que Yahvé Dios usó como el término iglesia. Veamos, Cajal, igual, eclesia, iglesia. Antigua alianza, nueva alianza. 12 tribus, 12 apóstoles. Jefes y ancianos con autoridad, apóstoles con autoridad. Moisés
Pedro, pueblo de Israel, nuevo pueblo de Dios, reino, reino. Veamos. Cajal, eclesia, iglesia. Asamblea, comunidad que se reúne por convocatoria. En el lenguaje religioso, asamblea convocada por Dios. Personas llamadas por Dios. El pueblo de Dios. El pueblo elegido de Dios. Vamos a lo que es la historia de la iglesia. En el Antiguo Testamento se forma de esta manera. Vamos a leer lo que es el Génesis en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Les voy a leer la Biblia latinoamericana. Dice, Génesis 12:1. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Bueno, aquí hay una promesa de Dios. Entonces, Abraham engendró a Isaac a Jacob, y nace lo que es el pueblo de Israel. Jacob es Israel, el pueblo de Israel. Hasta aquí explica el Dios de Israel, o sea, el pueblo de Israel. Pero ¿cómo nos conecta a los cristianos con ese pueblo? Pues bueno, es por Jesucristo, ya que Él viene a hacer la revelación, la consumación de la revelación del plan de salvación de Dios, y a incorporar a todos los pueblos del mundo a ese plan de salvación de Dios. Ahora no se trata de salvar solo al pueblo judío, sino a todo el mundo. Ahí la universalidad de la iglesia. Pero continuemos. Vamos a ver que en el antiguo pueblo de Dios había una antigua alianza, y Jesucristo establece una nueva alianza. ¿Formó Jesucristo un nuevo pueblo de Dios? Yahvé Dios hizo un pacto en el Antiguo Testamento con su pueblo. En Éxodo 24:8, entonces dice, Moisés tomó la sangre, roció la sangre al pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros. Había una alianza de Dios con el pueblo de Israel. Lo vemos en Éxodo 24:8. Pero Cristo también hizo una nueva alianza con su pueblo. En Lucas 22:20 dice, después de cenar tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros. O sea, Cristo aquí establece una nueva alianza con un nuevo pueblo. Si el antiguo pueblo era visible, el nuevo pueblo de Dios también es visible. Este pueblo es real, que sufre y que camina por el mundo, igual que el pueblo de Israel. Por lo tanto, la iglesia es un pueblo visible. 12 tribus en la antigua alianza, 12 apóstoles en la nueva alianza. En lo que es Marcos 3:13, vamos a leer Marcos 3:13, que nos dice, Jesucristo subió al monte y amó a los que él quiso y vinieron a él. Marcos 3:14, así constituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar los demonios. Instituyó a los 12 con Pedro a la cabeza. Jefes y ancianos como autoridad en el Antiguo Testamento, apóstoles como autoridad en el Nuevo Testamento. Yahvé había puesto jefes y ancianos que los representaran con autoridad. Primero fueron Moisés y los ancianos, después los reyes y los profetas. Igual Jesucristo eligió a 12 y los envió con autoridad. Recordemos que apóstol significa enviado, como dice Lucas 10:16. Lo vamos a leer. Lucas 10:16.
Dice así: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. O sea, rechaza al Padre. Ahora dice: Moisés a la cabeza, Pedro a la cabeza. Yahvé puso a Moisés. Lo vemos en Éxodo 18, versículo 19 al 21. El suegro de Moisés le da consejo a Moisés para que delegue autoridad a los ancianos y él sea el representante ante Dios. O sea, Moisés delegaría a los ancianos la autoridad. Jesús pone a Pedro como autoridad. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versículos 15 al 17. Dice la palabra: después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Este contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo: apacienta mis corderos. Y le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí Jesucristo designa pastor universal de la iglesia a Pedro. Volviendo a la pregunta original, ¿fundó Cristo una iglesia? La respuesta es obvia. La voluntad de Cristo es dejar una iglesia y una nueva alianza bien establecida. San Pablo dice en Timoteo 3:15, la iglesia es columna y fundamento de toda la verdad. Así es de que en Lucas 22, 19, 20 vemos cómo queda establecida la nueva alianza. El reino en el Antiguo Testamento y el reino en el Nuevo Testamento. Ya vimos en Mateo 16, 18, Jesucristo dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y vimos también cómo Jesucristo establece una nueva alianza en su sangre. Lucas 22, 20. Mateo 16, 19 le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cristo está hablando de un reino y es lógico porque Cristo es rey. Pero ¿por qué le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca del reino. La prefigura de la mayordomía está en Isaías 22, 20 al 22. Cuando Dios elige un mayordomo en la casa del rey, elige a Eliaquín. Esta es la prefigura de la mayordomía y realmente las llaves que significan la sucesión y también la autoridad. Eliaquín pasa a ser el mayordomo en la casa del palacio real. Esto es en cuanto a autoridad. La prefigura de Pedro. Igual Eliaquín, la puerta que él cierre nadie puede abrir y la puerta que él abre nadie puede cerrar. Ahora nos vamos realmente a lo que es la profecía del reino de Cristo. Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. El rey había soñado con una inmensa estatua que tenía la cabeza de oro puro. Vamos a ver cómo Daniel interpreta ese sueño. Dice así que el pecho y sus brazos eran de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro y los pies mitad de hierro y la mitad de barro. Después miró una piedra que se desprendió y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los destruyó en pedazos. Finalmente, la piedra que destruyó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Esto representa al reino de Cristo. Ahora leamos cuál fue la interpretación que Daniel dio al rey, la cual está en el libro de Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. Lo vamos a leer. Dice la palabra: en tiempo de estos reyes,
Dios hará surgir un reino que jamás será destruido. Este reino no pasará a otras manos, sino que pulverizará y destruirá a todos estos reinos, y Él permanecerá eternamente. Este es el reino de Cristo, la iglesia, el reino de Dios en la tierra, el reino de Jesucristo en la tierra es su iglesia, y esta es la profecía. Ahora vamos a seguir. Dice, este reino que nunca será destruido, como ya dije, es el reino de Jesucristo, un reino que muchos querrán destruir, emperadores, príncipes, reyes, ateos, todos querrán destruir, pero que nunca podrán, porque hay una promesa en Mateo 16:18 que las fuerzas del mal no podrán jamás destruir ese reino. Y ese reino estará en toda la tierra. Eso es lo que dice, que la piedra se extendió como una montaña, se convirtió y cubrió toda la tierra. Ahora veamos cuál es el reino en el Nuevo Testamento y qué nos dice Jesucristo. Los voy a llevar al Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decía, convertidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y más adelante en Mateo 4:23 Jesús recorría, dice, y enseñaba al rey acerca del reino de Dios. O sea, Cristo predicaba el reino de Dios prometido desde siglos antes. Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. Todos los cristianos aceptamos a Cristo como rey, pero no todos aceptamos el reino de los cielos en la tierra. Unos quieren el reino de los cielos en el cielo y otros quieren el reino de la tierra en la tierra. Pero pocos aceptan el reino de los cielos en la tierra. Jesucristo dijo en Mateo 4:17, como ya les leí, el reino de los cielos ha llegado. ¿A dónde ha llegado? A la tierra, mi hermano. Por eso la iglesia es el reino de Dios en la tierra. Que Dios los bendiga. Jesucristo fundó una sola iglesia. Y la profecía del reino de Cristo está en Daniel 2, 44 y 45. Que Dios los bendiga y bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia católica es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y que Dios los bendiga a todos. Amén.